Ok. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a 0. Lo de que vimos la clase anterior lo resumimos a partir de la próxima clase. Entonces, tenemos esto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Alguien me quiere decir cuál es el problema de ahí? ¿Cuál creen que sea la solución de esa ecuación diferencial? Permítanme, no sé si tengo el volumen encendido. No, sí está bastante bien el volumen. Creo que hay alguien en la sala de espera. ¿Listo? ¿Nadie se le ocurre cuál puede ser el problema que tenemos ahí? ¿Alguna propuesta de solución para ese problema? Siempre sería cero, ¿no? Es una opción que y sea igual a 0. Vamos a ponerla como opción. ¿Cuál otra opción existe? ¿No se les ocurre? Que y sea igual a cualquier constante, ¿no? La derivada de una constante es 0. Y si derivo dos veces una constante es 0, ¿no? Entonces, y es igual a constante es una solución de esa ecuación diferencial. ¿Cuál otra solución existe? ¿No se les ocurre otra? ¿Qué pasa si hago y es igual a ax, donde a es una constante? La primera derivada de y es igual a ax, ¿cuánto va a ser? Pero, Bueno, ya nos adelantamos, esa sería, la segunda derivada va a ser 0. Entonces tenemos un problema. Tengo dos posibles soluciones, Como una ecuación cuadrática, ¿no? como una ecuación cuadrática, exactamente. Cuando yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a ir con segundo orden, pero todo esto que vamos a decir se puede expandir a tercer, cuarto orden y así consecutivamente. Voy a tener que es posible generar de menos dos soluciones a esa ecuación diferencial. Como si fuera teorema fundamental del álgebra, de que un polinomio de n grado tiene n raíces, pues hay algo similar aquí en las ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior. En general, tenemos una familia de curvas y otra familia de curvas que también pueden darnos la solución a la ecuación diferencial. Si los vemos como gráficas,
Y lo vemos como gráficas. Una familia de curvas se ve de esta forma. Aquí hay alguien que está viendo las noticias. ¿Listo? Y otra familia de curvas se ve de esta forma, más o menos. Uy. Denme un segundo. Bueno, debe de tocar el 0 eso. Pero está rebelde ahorita el lápiz. ¿Listo? Y el único que tiene en común es el 0. Si se dan cuenta, las familias de curvas no se pueden... Bueno, se podrían ver más distintas si ponemos un exponencial o algo así, pero se ven bastante distintas una de la otra. Entonces, lo que pasa es que en una ecuación de segundo orden estamos generando lo que se le llamamos espacios vectoriales. De hecho, inclusive en una ecuación de primer orden generamos lo que se llaman espacios vectoriales. Pero aquí estamos generando un espacio vectorial compuesto, por así decirlo. Entonces, tanto la familia de curvas de la derecha como la familia de curvas de la izquierda nos va a dar la solución a la ecuación diferencial. Y aquí viene algo que se le llama el teorema de superposición. Que si yo sumo estas dos familias de curvas, yo también voy a tener una solución a la ecuación diferencial. O sea que podemos decir que mi y general sería una AX más C. Y lo podemos ver claro en esto. Si hacemos A igual a 0, tenemos la familia de curvas de la derecha. Perdón, de la izquierda. Si hacemos C igual a 0, tenemos la familia de curvas de la derecha. Y nos dice que toda la composición, o sea, que toda la suma de esta, si sumo la izquierda con la derecha, también voy a tener una familia de curvas. O sea, si yo sumo una nueva familia de curvas, ¿cuál sería esta nueva familia de curvas? Sería esta. La suma de y es igual a x más c sería de manera muy general esta, que son todas las líneas rectas. Pero también está esto. Y todo lo que se nos ocurra. Ahorita hice con pendiente aproximadamente 1, pero también puede haber pendiente 2, pendiente 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, vamos a cubrir todo el espacio de una serie de curvas. Bueno, en este caso son rectas las curvas, pero son curvas. Le llamamos familia de curvas al final del día. Deme un segundo. Que regresó el frío. Y con venganza. Listo. Ok. Entonces, aquí a diferencia de los polinomios que decimos que es, que por así decirlo, separamos las raíces, aquí podemos decir que la solución general es la combinación de las dos soluciones. En este caso, la solución general a esta ecuación diferencial sería esta.
y es igual a X más C. Entonces, ¿qué características debe de tener estas soluciones? Vamos a borrar esta y a borrar esta. Sigamos, yo hago un procedimiento algebraico, etcétera, etcétera, etcétera. Y llego que, digamos, este es Y1 y Y2 es igual a C2. Pues sí, ambas son soluciones, pero realmente son soluciones distintas. Pues no, ambas son constantes, ambas están dentro de la misma familia de curvas. Entonces, si yo hago la superposición, ¿qué va a pasar? Y es igual a C1 más C2, que sería igual a una C mayúscula y solamente tendría una solución. Pero me dicen que yo debo de tener de menos 2 soluciones. Entonces, ¿qué características deben de tener mis soluciones para una ecuación de segundo orden? Que, como les dije, todo se extiende a orden superior. Si tengo una de tercer orden, tendría 3 soluciones. Si tengo una de cuarto orden, tendría 4 soluciones y así consecutivamente. Pues, las soluciones de una ecuación diferencial de orden superior deben ser linealmente independientes. ¿A qué me refiero con eso de linealmente independientes? ¿Han escuchado ese término antes? En álgebra lineal. En álgebra lineal, exactamente. Espero que en álgebra lineal les hayan enseñado más espacios vectoriales que de costumbre. Pero linealmente independiente, ¿qué nos implica? Nos implica que yo no puedo generar, si yo tengo 2 vectores, no puedo generar un vector a partir del otro vector. Ambos vectores, básicamente, son, como su nombre lo indica, son independientes uno del otro. Si yo multiplico por una constante el otro vector, no debo de tener forma de generar el otro vector. Pero ¿cómo puedo comprobar eso en funciones? Normalmente en vectores que hacíamos, A por el vector 1 más B por el vector 2 es igual a 0. Si son en 2 dimensiones los vectores, entonces son linealmente independientes. Si A es igual a B, que es igual con 0. Si las constantes son ceros, si la única forma de hacer eso es con constantes iguales a 0, entonces son linealmente independientes. Si no, quiere decir que puedo multiplicar por un menos algo el vector 2 o el vector 1 y hacer eso 0, lo que implica que el vector 1 depende del vector 2. Espera un segundo. Pero en funciones, ¿cómo sé que una función es linealmente independiente de la otra?
Porque aquí se nos presenta un problema. Que un valor de X puede hacer que F1 y F2 sean igual a 0. Entonces ya realmente no estoy viendo la dependencia de las constantes, sino estoy viendo que ambas funciones son iguales a 0. Entonces, ¿cómo puedo probar que esas dos son linealmente independientes? ¿Se los enseñaron en álgebra lineal? Probablemente, o a lo mejor no, pero vamos a ver rápidamente. Si estas dos son linealmente independientes, asumimos que sus derivadas también son linealmente independientes. Entonces, A por F1' de X más B por F2' de X debe ser igual a 0. O en otras palabras, deben de cumplir la misma condición. Entonces, ahí es nada más pensar al revés. Ahí, ¿quién es mi variable y quiénes son mis, más bien dicho, cuáles son los que conozco y cuáles son los que desconozco? Yo conozco yo conozco y yo puedo conocer y yo puedo conocer ¿Quiénes son mis variables? Y y y este. Si lo vemos como un sistema de vectores, sería F1, F2 de X, F1', perdón. F2' de X. Por A, B es igual con 0. Entonces, la condición no ha cambiado. A y B tienen que ser igual a 0 para que eso sea linealmente independiente. Pero aquí podemos aplicar regla de Kramer. En este caso tendría que ser 0, 0. ¿Para qué? Para que A sea igual a 0 y para que B sea igual a 0 tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Utilizando la regla de Kramer, ¿cómo se quedaría la solución? Sería el determinante de 0, 0, F2 de X, F2' de X, F1 de X, F1' de X, F2 de X, F2' de X. ¿Y qué vamos a tener? Que 0, 0, 0 por F2, F2', 0. Y 0 por F2, 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí arriba 0. Y aquí abajo un delta, ¿cierto? Y para B tenemos exactamente lo mismo. F1 de X, F1' de X. Estoy utilizando regla de Kramer. Si no se acuerdan de ella, pues pueden leerla en cualquier libro de álgebra de X, F2' de X. O de álgebra lineal. F1 de X, F2 de X, F2' de X. 0 sobre delta. ¿Cuál es la única forma en que eso se me indetermina? Si delta es igual a 0, voy a tener 0 sobre 0 en ambas fracciones, ¿cierto? Y 0 sobre 0 está indeterminado porque yo puedo poner cualquier número en mi cociente. 0 entre 0, para mí es 10,000. 10,000 por 0, 0. Pero para algún compañero puede ser 0. 0. O para algún otro compañero puede ser 5 y da también lo mismo. Está indeterminado.
Recuerden, 0 sobre 0 no es infinito, sino indeterminado. Si tienen un límite cuando de 0 sobre 0, ese a lo mejor sí puede ser infinito. Pero la operación como tal está indeterminada. Entonces, la única forma que se me indetermine es que mi delta sea igual a 0. Entonces, y si mi delta es diferente de 0, ¿cuáles son mis dos resultados? 0. Entonces, realmente, ¿qué es lo único que tengo que saber para que mi sistema, para que mis A y B sea igual a 0? Delta tiene que ser distinto de 0. Mi delta va a ser igual a el determinante de F1 de X, F2 de X, perdón, F1' de X, F2 de X, F2' de X. Este determinante va a tener un nombre especial, le llamamos el Wronskiano. Entonces, para resumir, si el Wronskiano de las funciones es distinto de 0, entonces son linealmente independientes. Entonces ya tenemos una forma de determinar si una función es linealmente independiente o no. O más bien dicho, si un par de funciones son linealmente independientes o no. Calculamos el Wronskiano y vemos si es distinto de 0, entonces son linealmente independientes, y si es igual a 0, son linealmente dependientes. ¿Y cómo sería el Wronskiano para n funciones? Vamos a alejar nada más para los que les gusta tomar captura de pantalla. Un minuto. Bueno, poco menos de un minuto, en lo que igual me suena un poco más. Listo. Entonces, continuemos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Claro que este Wronskiano va a jugar una mayor parte, por así decirlo, cuando lleguemos a variación de parámetros. Pero aquí, por vía de mientras, supongamos que nos preguntan, ¿son f1 de x igual a x? Vamos a probar nuestras primeras dos soluciones de la ecuación que dijimos anteriormente. Y f2 de x igual a constante linealmente independientes.
¿Qué tendríamos que hacer? Calcular el Wronskiano, así vamos a decir que este es el operador de AX, C. Para calcular el Wronskiano necesito F1 de X es igual a X y F2 de X y F1' de X a qué va a ser igual. A. A. Y F2 de X es igual a C y F2' de X a qué va a ser igual a 0. Entonces, mi determinante, ¿cómo me va a quedar? AX, A, C y 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? AX por 0 es 0. Si no se acuerdan cómo se saca un determinante, es este por este menos menos este por este. Entonces sería 0 menos A por C, que sería igual a menos AC. Como ambas son constantes, esto es distinto de 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Y ya lo comprobamos. Ahora vamos a otra que podría parecer más engañosa, pero no es tanto. Son F1 de X igual al seno de AX y F2 de X igual al coseno de BX, para no confundirnos, linealmente independientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez más? Calcular el Wronskiano del seno de AX y el coseno de BX. Entonces, F1 de X es igual a seno de AX. F2 de X a qué va a ser igual. Perdón, F1' de X. A la derivada del seno de AX, ¿cuánto es? A veces el coseno de AX. F2 de X es igual al coseno de BX. F2' de X, que recuerden, esta es derivada. Por los que andan medio perdidos, que puede haber. ¿Cuál sería la derivada de coseno de BX? Por regla de la cadena es B, menos B, perdón, seno de BX. Entonces, haciendo el Wronskiano, ¿qué vamos a tener? Que es seno de AX a coseno de AX coseno de BX seno de BX. Menos seno. Menos B, seno de BX. Es menos B. Nada menos B, pero sí menos B. Menos B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos B seno de BX por el seno de AX más menos A coseno de BX coseno de AX. ¿Y esto a qué sería igual? A menos
B seno de BX seno de AX más A coseno de BX coseno de AX. Entonces, en este caso, lo único que nos quedaría ver es qué valores tienen A y B para ver si eso se puede hacer cero en algún momento determinado o no puede hacerse cero en algún momento determinado. Pero si nos damos cuenta, cuando seno es cero, ¿cuánto es coseno? 1. 1, Y cuando coseno es cero, ¿cuánto es seno? 1. 1. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea cero? Pues no, porque aquí siempre alguno de estos va a ser 1. Mientras uno de estos es 1, este va a ser 0. Cuando esto es, más bien, cuando este es 0, uno de estos va a ser 1. Y cuando este es 1, este es 0, alguno de estos va a ser 1. El chiste es que no, va a ser raro el momento donde todo el mundo sea 0, porque siempre alguno va a cambiar a ser 1. La única forma es que el seno de BX sea 0, coseno de BX sea 1, y el seno de AX sea 1, y el coseno de AX sea 0. Por eso que les digo que nada más hay que ser cuidadosos con el A y la B. Pero realmente casi nunca, por así decirlo, se va a dar la ocasión de que ambas multiplicaciones vayan a dar 0. Entonces, podemos concluir, pero tal vez de no manera tan cierta. Hay otra forma de determinar si esto es si estos son linealmente independientes, que es calcular el ángulo entre ellos. Y al calcular el ángulo entre ellos, podríamos ver que el ángulo entre ellos es 90 grados, independientemente del valor de A y B. Y ahí nos daríamos cuenta definitivamente que son linealmente independientes. Pero por vía de mientras podemos dejarlo así y decir que esto es distinto de 0, nada más por inspección. Por lo tanto, son linealmente independientes. Casi nunca vamos a tener este caso. Normalmente el seno y el coseno van a tener exactamente el mismo ángulo. Y si es A, por ejemplo, si tenemos aquí A, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener A. Aquí vamos a tener A. Aquí también vamos a tener A. Y aquí también, y ya tendríamos A. Entonces, si tenemos A, sería A seno de BX, seno de AX, seno de AX, menos A coseno de AX, coseno de AX. ¿Y qué me va a quedar? Seno cuadrado por coseno cuadrado y el gaussiano me va a quedar A, que es 0 y por lo tanto tendríamos que es diferente de 0 y por lo tanto son linealmente independientes. Pero para no confundir ahorita con la anotación, vamos a borrar esto. Y vamos a probar una última. Vamos a hacer una última prueba y ya lo demás lo dejamos para el cuestionario. Ok, creo que ya fue suficiente para capturas de pantalla. Y ahora vamos a lo siguiente. La última. Son F1 de E a la AX y F2 de DXE igual a E a la BX, donde A es diferente de B, linealmente independientes. Vamos a probar. Tendríamos que sacar el Wronskiano
de E a la AX y E a la BX. Entonces, F1 de X. Profesor, una pregunta rápida. ¿Sí? Si A es diferente de B, pero eso es linealmente independiente, A y B son ceros, entonces ya no cumpliría esa condición. O sea, ¿cómo? Yo Si estoy... A, Ajá. si A y B son iguales a cero, eso es linealmente independiente. Y No. si el Si A y B son iguales a 0, tanto F1 como F2 es igual a 1. cierto, perdón. Si A y es igual a B, tengo que F1 es igual a F2, es E a la AX. Por eso estoy poniendo esa condición, A sea distinto de B. O sea, que sea E a la 3X y E a la 2X, por ejemplo. Ok, sí. Entonces, F1, bueno, quiero calcular el Gronskiano de E a la AX y E a la BX. Entonces, tenemos que F1 de X es igual a E a la AX. Entonces, F1' de X es igual a E a la AX. F2 de X es igual a E a la BX y F2' de X es igual a E a la BE a la BX. Y esto es igual a. Y hace que el Gronskiano sea igual a E a la AX, a E a la AX, E a la BX y BE a la BX. ¿Qué me va a quedar? BE a la BX más por E a la AX más, perdón, menos AE a la BX por E a la AX. Usando las leyes de los exponentes me va a quedar B, E a la B menos A por X. Y de hecho aquí se va a comprobar que B tiene que ser distinto de A. Menos A, perdón, B más A, E a la B más A por X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a E a la B más A por X por B menos A. ¿Cuál es la única forma en que eso se hace cero? Si A es igual a B. Si A es distinto de B, eso va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque ¿hay alguna forma de hacer el exponente de E a la B más A a la X igual a cero? No. El límite cuando X tiende a menos infinito sí es igual a cero. Pero ese es el límite. Recuerden que el límite es cómo se aproxima o qué valor es el aproximado, más no el valor de la función en ese punto. Solo si fuera continua sería el valor de la función en ese punto. Pero infinito no es un número. Infinito es un comportamiento. Entonces, aunque me vaya al menos infinito, voy a tener un número que se aproxima a cero, pero no va a ser exactamente igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando vaya al menos infinito, realmente no estoy en el menos infinito. Estoy en un lugar cercano a menos infinito, pero ni siquiera estoy en el menos infinito, ya que no puedo localizar, si nos vamos a términos muy, muy, muy coloquiales, no puedo localizar en la recta numérica el menos infinito. Entonces, la única forma que eso sea igual a cero es que sea B igual a A. O sea, que esto sea igual a cero. Entonces,
Si B es distinto de A, esto siempre va a ser distinto de 0 y por lo tanto esto también es distinto, y esto también es distinto de 0. Por lo tanto, esto es distinto de 0, son linealmente independientes. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a calcular las cosas. Entonces, lo mejor es siempre evitar de hacer alguna, por así decirlo, juicio de ojo y hacer la operación. Claro que hay juicios de ojo que son más, más directos que otros. Coseno y seno sabemos que son linealmente independientes porque tienen un ángulo de 90 grados entre sí, pero hay otros que pueden ser más engañosos, como lo que sucedió hace un momento. Entonces, lo mejor es probar antes de hacer alguna conclusión. ¿De acuerdo? Porque era engañoso en un principio. Decías, pues si A es igual a B, a lo mejor si A es distinto de B, pues son linealmente dependientes, porque pues yo puedo sumar estos exponentes. Pero ya vimos que no. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esta es una forma de demostrar que podría ser una forma de demostrar que nuestras soluciones son, vaya, válidas, aunque sea en un sentido. La otra forma es, poner mi solución general en mi ecuación diferencial, como siempre hemos hecho, y después demostrar que ambas soluciones son linealmente independientes. Ya con eso demostramos al 100% que mi solución de mi ecuación diferencial de segundo orden es válida o de tercer orden. Vamos a hacer, bueno, ya de tercer orden creo que es un poco ocioso el asunto porque no vamos a ver de tercer orden ni muy a detalle, o de cuarto orden. Pero ¿cómo sería el Wronskiano en tercer orden? De F1, F2 y F3 sería igual a F1 de X, F1' de X y F1 di'prima de X, donde esta es primera derivada, segunda derivada. F2 de X, F2' de X y F2 di'prima de X. F3 de X, F3' de X y F3 di'prima de X. Y así sería el Wronskiano para 3 funciones, el de 4 funciones y así consecutivamente. ¿Cómo se hacen estos determinantes de 3 para arriba? Yo agarro algún elemento de fila o columna, anulo su fila y su columna y saco el determinante de lo que sobre. Y eso lo multiplico por el elemento que yo elegí. Entonces sería, el primer elemento sería F1 de X por el determinante de F2' de X, F3' de X, F2 di'prima de X y F3 di'prima de X. Entonces, aquí también tenemos que tener esta cosa de los signos. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Así consecutivamente se van alternando los signos. Entonces, si yo me voy al siguiente elemento de esta fila, tendría que poner este signo menos. Y borraría este. Y mi siguiente elemento sería este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar su fila y su columna. Su fila sigue siendo la misma, ahora vamos a eliminar su columna. Y sacamos el determinante de lo que sobra.
¿qué es lo que sobra? Esto, f1 de x, f1 de prima de x, prima, f3 prima de x y f3 de prima de x. Y finalmente, ¿cuál sería el último elemento que tengo que poner? Este elemento de la fila, que sería más, tiene signo más, f3 de x. Y ahorita vamos a sacar el determinante. Entonces, quitamos esto, que ya son los del paso anterior. Y vamos a los del siguiente paso, que sería, yo elijo este elemento. Recuerden, si eligen una fila o una columna, ya se casaron con esa fila o esa columna. Entonces, si yo hubiera elegido esta fila, el siguiente sería este y el siguiente sería este. Si yo hubiera elegido esta fila, el siguiente era este y el siguiente era este. Y así consecutivamente. Ahora vamos a sacar el determinante de lo que sobra. ¿Cuál es lo que sobra? Pues sobra esto. Entonces sería f1' de x, f1 de prima de x, vamos a poner un poco más centrado, más, perdón, f2' de x y f2 de prima de x. Entonces, operativamente, si no quisiéramos pensar mucho, pero en el Gronskiano y nada más hacerlo como si fuera una operación Gronskiano de 3 dimensiones, podríamos hacer lo siguiente, nada más que no está garantizado que sea la forma más fácil de sacar este determinante. Sería f1 de x por f2' de x por f3 y prima de x menos f2 de x y prima por f3' de x menos f2 de x, vamos a poner corchetes mejor para que esto sea más fácil de entender, f1' de x, f3 y prima de x menos f1 y prima de x por f3' de x más f3 de x por f1' de x por f2 y prima de x menos f2' de x por f1 de prima de x. Entonces, para el Gronskiano de tercer orden, se puede aplicar directamente la operación de ahí abajo, o se puede aplicar el proceso de determinante como se va haciendo paso a paso. Cualquiera de las dos es válida. Digamos que este es el formulazo, por así decirlo. Entonces dejo ahí un segundo. Y listo. Podríamos demostrar que e a la ax, e a la bx y e a la cx son linealmente independientes, que seno de a, seno de b y 1 son linealmente independientes y así consecutivamente. ¿Por qué digo esas dos en particular? Porque esas dos son lo que nos da lo que van a ver en variable compleja, si están viéndolo en este momento o lo van a ver el próximo semestre. Ustedes son lo que nos da lo que le llamamos la serie de Fourier, tanto compleja como exponencial como trigonométrica.
que es básicamente expresar una función en términos de vectores linealmente independientes, que en este caso los vectores linealmente independientes serían funciones que son el seno, el coseno y 1. Para la trigonométrica y para la exponencial son exponenciales, como su nombre lo indica. 1 y exponencial. Pues entonces llegamos a el meollo del asunto. Voy a borrar. Ya sé qué características tienen que tener mi solución, mis soluciones, por así decirlo, y ya sé que voy a tener más de una solución. Entonces la pregunta que queda es, ¿cómo diablos saco las soluciones? Entonces vamos a ver varios métodos para sacar las soluciones, o al menos los métodos para sacar soluciones de las ecuaciones diferenciales que más nos importan, por así decirlo, en este momento. Entonces, ¿qué hemos dicho de la matemática hasta el momento? Que si no conozco la forma de cómo solucionar una cosa, ¿qué es lo que hago? Lo intento cambiar a una cosa que yo sé solucionar. En este caso, nuestro primer método que vamos a ver se le llama reducción de orden. En este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? Una de segundo orden, la quiero regresar a hacer una ecuación diferencial de primer orden. Para ello, ¿qué necesito? Necesito conocer de antemano una solución de mi ecuación diferencial original. Entonces, esto se va a ver, vamos a verlo primero con un ejemplo y después, como siempre, vemos cómo funciona. Vemos que sabemos que y es igual a e a la x, es solución de y di prima menos y igual a 0 en el intervalo menos infinito como infinito. Encuentren la otra solución utilizando reducción de orden. ¿Cómo vamos a hacer esto? Créanlo o no, esta es una forma de utilizar variación de parámetros, lo que vimos de factor integrante. Pero es una forma, por así decirlo, distinta de hacer esa variación de parámetros. Cuando lleguemos a variación de parámetros de segundo orden, vamos a ver lo que estábamos haciendo realmente con el factor integrante. Entonces tenemos que proponemos que si y es igual a u de x por y1 de x, proponemos más bien dicho, sin decir, que y2 es igual a u de x por y1 de x.
que es igual a u de x por e a la x. En otras palabras, proponemos que mi segunda solución es igual a una función que está multiplicada a mi solución que ya conozco. Entonces, si tengo que esa es mi segunda solución, que voy a tener que y2' de x tiene que cumplir esta condición. Entonces, vamos a ver si tenemos que primero calcular su primera derivada y después calcular su segunda derivada. Entonces, tenemos que y2' de x es igual a, por la regla de productos, derivada con respecto a x de u de x por e de x. ¿Cuánto va a ser igual? A u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Y cuánto sería y2' de x? Sería la derivada con respecto a x de u de x por e a la x más e a la x por la derivada de u con respecto a x. Sería igual otra vez u por la derivada de b más b por la derivada de u más u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de a la x? E a la x. Esta y esta son iguales, podremos sumarlas. Entonces vamos a tener que es u de x por e a la x más 2e a la x de u en dx más e a la x d cuadrada de u en dx cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que siguiente que tendríamos que hacer? Tendríamos que sustituir esto aquí y esto aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que, sustituyendo, tenemos que u de x e a la x más 2e a la x du en dx más e a la x d cuadrada de u en dx menos u de x e a la x es igual con 0. Y vuelvo a iluminar para que se vea de dónde salieron, de dónde me saqué esto. Listo. Entonces, lo verde salió de lo verde y lo naranja salió de lo naranja. Entonces, básicamente, ¿qué hice? Fue proponer esta Y2, sacar sus derivadas, las que necesite la ecuación diferencial, y sustituirlas en la ecuación diferencial, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, tenía y', que esto es y', que es esto, y tenía y, que es este, que lo pongo aquí. Si hubiera tenido y' en mi ecuación diferencial, hubiera tenido que sustituir esta donde apareciera y'. Entonces, ya que tengo este, ¿qué va a pasar? Este se me va con este y voy a tener que 2e a la x du en dx más e a la x d cuadrada de u en dx es igual a 0. Que en otra notación sería 2e a la x por u' más e a la x por u' es igual a 0. Un segundo. Listo.
Entonces, ya que tenemos esto, nos damos cuenta de algo. ¿Qué pasa si yo hago que U' sea igual a W, por ejemplo? ¿Cómo me va a quedar esta ecuación diferencial? Vamos a plantearlo. U' es igual a W. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual a 2e a la x por W más e a la x por W'. Porque ya sabemos que si U' es igual a W, entonces W' es igual a UD'. Voy a alejar para que tomen la captura de pantalla, los que capturen de pantalla, porque tengo que borrar. Pero nos damos cuenta de algo, esa ecuación diferencial, es más, la vamos a reescribir antes de que capturen la pantalla. La vamos a reescribir de una forma que ya hemos visto normalmente. Si no les gusta complicarse mucho las cosas, ¿esa es una ecuación diferencial lineal o no? Es más, me aventuro a decir que es una ecuación diferencial separable. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si se dan cuenta, ya convertimos una ecuación diferencial de segundo orden en una ecuación diferencial de primer orden. Nada más quitamos el término que más nos estorbaba, que era la y solita, para poderla convertir, hacer este cambio de variable de una manera directa. Entonces, vamos a darle solución a esa ecuación diferencial, utilizando variables separables, que es lo más fácil. Entre comillas. Si fuera fácil, todo el mundo sabría hacer esto. Entonces, voy a borrar hasta antes del último renglón. Bueno, nada más dejemos que... No, ok. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. O bueno, sí fue suficiente tiempo para la captura de pantalla. Vamos a esperar un segundo más para la captura de pantalla. Para que los que les gusta la captura de pantalla, igual para YouTube. Voy a subir ya ahorita al ratito ya deben de estar arriba tanto esta como la anterior en YouTube. Nada más que fue por la cuestión de las calificaciones que se retrasó un poco. Esta, la anterior y la anterior. Entonces vamos a borrar esto. Realmente este método no lo vamos a utilizar mucho. De hecho, este método nada más lo estamos viendo para la comprobación de algo de las siguientes, de lo que sí vamos a utilizar más. Pero probablemente hagamos un cuestionario de esto nada más para que se practique. Entonces, ya que tenemos esto, recordemos que la otra cosa que está ahí pendiente es que y2 es igual a u de x por e a la x. Ya que tenemos todo esto, damos solución a esta ecuación diferencial. Entonces tenemos que e a la x de w en dx es igual a menos 2e a la x w. Este está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos que dw en dx es igual a menos 2e a la x w sobre e a la x. Se eliminan y que vamos a tener que dw en dx es igual a menos 2w por 1.
Entonces, esta es una función de W y esta es una función de X. ¿Qué es lo que hacemos? Este está multiplicando, este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo. Para variables separables, dw menos 2w es igual a dx. Ya separamos, ahora ¿qué es lo que sigue? Integrar. ¿Qué vamos a tener? Que esto es igual a 1/2 de la integral de dw con un signo menos sobre w, que es igual a x más c. Esta integral que nos queda, menos 1/2 del logaritmo natural de w, es igual a x más c. Ahora, no sé, voy a ser ingenuo, entre comillas, no sé por qué algunos subían el exponente ahí en el logaritmo natural y se complicaban de más la vida. Como dije, voy a ser inocente. Ya sé más o menos por qué lo hicieron. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, logaritmo natural de W sería igual a menos 2x más c. Porque menos 2 por c es igual a constante. Entonces, subiendo la exponencial, vamos a tener que w es igual a e a la menos 2x más c. Entonces, w es igual a e a la ce a la menos 2x. Entonces, ya conozco quién es W. Pero ojo, W, ¿qué es? W es igual a U'. Entonces tengo que, regresando a la variable original, derivada de U con respecto a X es igual a CE a la menos 2X. ¿Y eso qué es? Una ecuación diferencial de variables separables, ¿cierto? Tengo a la derecha CE a la 2X multiplicado por 1. No tengo una función de X por una función de U. Entonces yo puedo conocer U. Entonces, ¿qué tenemos? Que otra vez separando e integrando, du es igual a CE a la menos 2X de X. Entonces, integrando ambos lados, que voy a tener que U es igual a menos 1/2 de CE a la menos más C. 2. Y que voy a tener que U va a ser igual a menos 1/2 de C. No, ya ni siquiera tengo que volver a escribir esto. Aquí sí es importante mantener alejadas C1 y C2. Entonces ya tengo quién es U. Entonces, si ya tengo quién es U, quién es Y. De aquí. Y2 va a ser igual a U por E a la X. Entonces, Y2 va a ser igual a U, que en este caso es lo de aquí arriba, menos 1/2 de C1 E a la menos 2X, más C2 por E a la X. Entonces, Y2 es igual a menos 1/2 de C1. Bueno, 1/2 de C1 vamos a decir que es C3. C3E a la menos 2X por E a la X, más C2E a la X. Entonces, Y2 es igual a E a la menos 2X por E a la X, E a la menos X.
más C2E a la X. Y tenemos que Y1 era igual a E a la X. Entonces, yo puedo a partir de esta generar esta. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que hago al final del día? Digo que Y general va a ser igual a C. Vamos a decir que C3 es igual a una nueva constante K. K1 E a la menos X más K2 E a la X. ¿Por qué? Porque esta ya está y esta está incluida en esta. Entonces, esa ya sería mi solución general de mi ecuación diferencial. Y es igual a K1E a la menos X más K2E a la X. Entonces, si se dan cuenta, debido a la naturaleza de esta, de cuando calculamos ya directamente U, siempre nos va a quedar esta constante. Y siempre esa constante va a estar multiplicada por mi Y original, que era esta, la solución que ya sé de la ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos decir siempre que Y2, si lo calculamos de esta forma, va a ser igual a Y en general. Porque Y2 siempre va a estar, siempre va a tener contenida ahí a Y1. Entonces, aquí lo puse así, pero realmente la solución podemos dejarla aquí. Y2 es igual a una constante por E a la menos X más otra constante por E a la X en este caso. Entonces, aquí tenemos este método de reducción de orden. Vamos a poner las columnas como van. Bajamos esto un poquito o lo borramos de plano. Y listo. Entonces, como nos damos cuenta, ya pudimos encontrar una solución que es la combinación de dos funciones linealmente independientes. Si ya lo demostramos que son linealmente independientes, A es igual a, del último ejemplo de Gronskiano, A es igual a menos 1 y B es igual a 1. Y ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener que Gronskiano es igual a E a la 0x, que es igual a 1, menos 1 menos 1, que es igual a menos 2. El Gronskiano es igual a menos 2. Entonces, con eso, tenemos nuestro primer método de solución. ¿Cuál es el problema de este método de solución? Que para poder aplicarlo necesito de antemano conocer una solución de mi ecuación diferencial. Si no conozco esa solución de esta ecuación diferencial, no puedo proponer esta solución. Y como no puedo proponer esta solución, no puedo reducir el orden. Y como no puedo reducir el orden, no puedo encontrar su solución. Entonces, ¿por qué funciona? Lo vamos a ver la próxima clase y vamos a ver rápido otro ejemplo y ya pasamos al tema donde sí va a haber microexamen, que es ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Y ese tema les va a dar gusto porque ese tema es un tema que pueden resolver con cosas de secundaria. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la chicharronera. Y van a ver que vamos a acabar problemas si no hay condiciones iniciales, en 5 minutos. Pero con eso vamos a aprovechar para ver cómo se aplican condiciones iniciales con ecuaciones de segundo orden. Entonces, eso sería todo por hoy.
¿Alguna duda hasta el momento? Ya estoy tomando las capturas de pantalla. Listo, ya que tomé las capturas de pantalla. ¿Alguna duda y demás?